Radiografía del precio de la carne. Así se titula el informe no tan confidencial de esta semana que trae el periodista Gustavo Werner. Para el informe no tan confidencial de esta semana, sin ser médicos, sin ser radiólogos, vamos a hacer una pequeña radiografía de lo que viene siendo el precio de la carne, pero en este caso con un informe que, primero, vamos a citar, ¿no? Tiene que ver con el Observatorio de Precios, Economía y Política de la República Argentina y por qué son interesantes las conclusiones a las que han arribado. Primero y principal, porque a diferencia de lo que solemos ver semana tras semana, a la hora de analizar el comportamiento y las razones, que todavía seguimos buscando en muchos casos, para semejante aumento permanente de la carne, lo que han hecho ellos es irse bastante hacia atrás para llegar desde el periodo enero 2020 a enero 2021. Vaya si es un interesante momento, ¿no? Un año entero, un año calendario para ir entendiendo con números concretos, redondos, cuáles son los cortes que más han aumentado, cuáles son las razones, y así lo digo en plural, por las cuales vienen aumentando, no hay una sola, eso está claro, cuál sigue siendo el comportamiento de la carne vacuna en relación, por ejemplo, al pollo. Bueno, a partir de esto han elaborado un extensísimo informe. Nosotros obviamente vamos a hacer foco en 2 o 3 cuestiones puntuales, por una cuestión de tiempo obviamente, pero que nos permite, como decíamos, tratar de entender el comportamiento a la hora de nosotros, como consumidores, ir a la góndola y tratar de entender por qué nos siguen sorprendiendo los aumentos permanentes. Primero, lo que uno entiende es que evidentemente en un país con inflación como es la República Argentina, el aumento que ha tenido el principal insumo a la hora del engorde de los animales, hablamos del maíz, es una razón más que valedera. La especulación, que quiera o no, guste o no, sabemos que está presente. Lo que tiene que ver con la demanda desde China también, que es indudable, ha aumentado y mucho en el último tiempo. Bueno, empezamos a sumar variables y evidentemente empezamos a encontrar razones. Pero más allá de eso, los números concretos hablan de que los aumentos no han sido, por ejemplo, para todos los cortes del mismo tenor. Los que más han aumentado, y a diferencia de lo que tal vez en primera instancia podríamos imaginar, no son los cortes más caros, sino los cortes intermedios. Un 6,4%, un 6,3% los cortes intermedios y bastante por debajo los cortes más bajos, con un 4,3%, que sin embargo sigue siendo un costo más alto si lo comparamos con el pollo. En esa casi eterna comparación que tenemos, el pollo en ese interanual ha aumentado un 3,8%. Yendo a ese año calendario, esos 12 meses de los que hablábamos, el aumento total ha sido de casi un 75%. Está prácticamente redoblando a lo que es ya de por sí una inflación galopante aquí en la República Argentina. A partir de eso también las comparaciones que se pueden hacer hoy, en ese contexto y con todos estos cambios que se han ido dando, cuando hablamos obviamente de que el pollo es muchísimo más barato que la carne vacuna, pero hoy ya estamos en una situación en la que prácticamente un kilo de carne vacuna está casi equivaliendo a 4 kilos de pollo. A partir de esto también lo que han sido estos casi manotazos de ahogado, dicen algunos que han intentado desde el gobierno, es decir, los cortes populares, que ya lo hemos dicho también, llegan, pero no a todos lados, llegan a las principales ciudades, cuesta encontrarlos en el interior del país y mucho más en los pequeños pueblos o ciudades de ese interior del país. Los aumentos o las razones empezamos a entenderlas. Si los acuerdos sirven o no sirven, empezamos a sacar algunas conclusiones. ¿Cuál ha sido el aumento real? Bueno, tenemos números para empezar a entender. Y a partir de eso, bueno, las cartas que están echadas sobre la mesa. Después, las posturas y la grieta que sigue presente con el gobierno y una postura, con las instituciones que muchas veces van por el otro lado. Y en el medio, los consumidores que se encuentran con sueldos cada vez más bajos y con aumentos que siguen siendo paulatinos. En sueldos por la escalera, aumentos como el de la carne que van al ritmo de un ascensor. Esto es el contexto en el que nos encontramos hoy. ¿Encontrará la solución el gobierno? Bueno, están empezando a jugar algunas cartas. El tiempo y solamente el tiempo dirá si en definitiva permite o no esto aplacar un poquito los precios y acomodar un poco la situación. La radiografía hoy es esa, el diagnóstico está, ojalá también aparezca el remedio para un problema que, como vemos, viene ya de arrastre.